Esta semana vamos a abordar el estudio de las representaciones sociales. Es un tema importante, sobre todo por la gran cantidad de desarrollos que ha tenido y que sigue teniendo en cuanto a las investigaciones que se han producido a partir del surgimiento de la teoría. La teoría pertenece a Serge Moscovici, es un autor francés. En realidad su origen no es francés, pero sí sus desarrollos y todo lo que es su investigación ocurre allí. Y el texto que tenemos de María Auxiliadora Banch, ella es una venezolana que es discípula directa de Moscovici y que va a trabajar las hipótesis centrales que nos van a permitir comprender un poquito más didácticamente de qué se trata esta teoría. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de representaciones sociales hablamos de conocimiento de sentido común. Nosotros ya vimos algo de esto en Berger y Luckmann, pero en la teoría de las representaciones sociales el conocimiento de sentido común está referido a un objeto en particular. Entonces encontramos representaciones sociales del aborto, representaciones sociales de la violencia. Últimamente hay investigaciones sobre representación social del COVID-19. En fin, se trata de ir dando cuenta de los distintos objetos sociales de los que necesitamos hacernos una representación para poder comunicarnos, para poder interactuar, para poder manejarnos y controlar nuestro entorno. Y en ese sentido, Moscovici, en su formulación original, eligió retomar algo que en el momento había sido dejado de lado, como son las conductas, no las conductas, sino todo lo que tiene que ver con lo no visible, ¿no? Con volver de algún modo al estudio de elementos mentales que estaban siendo muy combatidos en la época con todo el auge del conductismo. Y es por esto que encontró obstáculos metodológicos y epistemológicos y en su momento la teoría no fue demasiado influyente, como si lo retomó años después y como sigue siendo hoy una de las teorías que están dando lugar a más investigaciones dentro de las temáticas en psicología social. Fíjense que tienen ahí más adelante entonces la relación con otros conceptos de los cuales es importante diferenciarla. La actitud, que ya la hemos visto, que en realidad es parte de la representación, bueno, las opiniones, los estereotipos, los mecanismos de la percepción social, la imagen, eso pueden verlo en el texto, hace una distinción con cada uno de ellos, porque a veces pueden confundirse estos conceptos, ¿no? De algún modo podemos referirnos a los mismos objetos cuando hablamos de estereotipos, por ejemplo, pero no es lo mismo. La representación social siempre es más amplia, más abarcativa y seguramente incluye a muchos de estos que estamos revisando en este apartado. Bueno, llegamos a un punto central que tiene que ver con las dimensiones de la representación social. Las dimensiones también podemos entenderlas como componentes. Las representaciones sociales, entonces, dentro de este modelo procesual tendrían tres componentes o dimensiones, que son la información, toda la información que circula y de la que se nutre la representación. El campo de la representación, el campo se refiere a la organización de toda esa información alrededor de un núcleo figurativo que le da sentido. Porque solamente con información no podemos hablar de una representación social. La representación tiene que tener un núcleo, una organización que le da sentido a todo lo demás. Y a partir de ahí una actitud, que es la dimensión más individual y, como ya hemos visto cuando vimos actitudes, la dimensión evaluativa del objeto de que estemos hablando. La representación social tiene factores que la condicionan, que tienen que ver con la organización intelectual, y estos son la dispersión de la información, la presión a la inferencia y el grado de focalización. Esto se refiere a cómo circula la información en una determinada sociedad. De acuerdo a cómo esté esa información, será que yo tenga o no acceso a ella. Y entonces podré o no
organizar una determinada representación social. La presión a la inferencia también se refiere a la presión que hay en mi grupo social para que yo me represente un determinado objeto. Lo mismo el grado de focalización. Todo esto lo pueden ver en el texto, pero tenemos dos tipos, ¿no es cierto?, de cuestiones. Por un lado, estos tres elementos que hacen a la organización intelectual, y por otro lado, la determinación social, central y lateral. Central, esto se refiere a cuestiones de la estructura social. Central se refiere a lo que se puede o no circular en una sociedad en un momento determinado. En sociedades muy autoritarias, donde está muy controlado el tema de la información que circula, será más difícil a lo mejor tener acceso a distintas miradas y entonces las representaciones van a estar más limitadas en ese sentido. Y la determinación social lateral se refiere al colectivo particular al que uno pertenece, que también tiene, por supuesto, su influencia. Es decir, por un lado está lo central en relación a la estructura social y por otro lado las representaciones laterales que tienen que ver con mis grupos particulares de pertenencia o no. El tema del aborto, por ejemplo, si yo pertenezco a un grupo de acción católica, seguramente esa determinación lateral va a estar influyendo en mi representación social, ¿no? Más allá de cuestiones de tipo central que tengan que ver más con la estructura social, como decíamos recién. Y finalmente, el otro punto central son los procesos que dan lugar a la formación de una representación social. Tenemos en primer lugar la objetivación, que es lo que permite justamente la constitución, ¿no?, de ese objeto a partir de la selección y descontextualización de la información. La información que circula no se toma toda, como decíamos recién, sino que se va tomando una parte, se quita de su contexto original para formar un núcleo figurativo y luego una naturalización. Y el anclaje refiere a dos cuestiones. Por un lado, cómo esa nueva representación se va anclando, se va poniendo en consonancia, digamos, con conocimientos previos y a su vez cómo es utilizada para interpretar las cuestiones de la vida cotidiana, es decir, cómo va anclándose también en los nuevos conocimientos, en las nuevas interpretaciones. Objetivación y anclaje aparecen separadas por cuestiones didácticas, pero no es que primero pase una y luego la otra, sino que tienen una relación dinámica y de permanente retroalimentación entre ambas. Como les decía, Banks sigue la línea original de Moscovici y de Jodelet. También van a ver que la menciona mucho en el texto. Jodelet es la mujer de Moscovici y trabajó codo a codo con él en todo el desarrollo de esta teoría. Pero tenemos también otros autores que han continuado y han modificado de algún modo algunas de las formulaciones originales. En este punto vamos a ver los desarrollos de Abric, que propone un modelo particular para el estudio de las representaciones sociales. Aquí aparece entonces el énfasis en el componente cognitivo de las representaciones, sin descuidar, por supuesto, el componente social, que es fundamental en cualquier formulación de representaciones sociales, pero comparando cada uno, ¿no?, y entendiendo que el componente social sigue las reglas del condicionamiento social y el componente cognitivo va a tener características propias del funcionamiento cognitivo. Este autor hace una buena sistematización de todas las funciones que cumplen las representaciones sociales, ¿no?, desde la función de saber, que nos permite acercarnos al conocimiento para poder explicar la realidad, pasando por la identitaria, la de orientación de conductas y la justificadora. Esto lo tienen en el texto y no reviste, entiendo, mucha dificultad. Y esto tiene que ver con la formulación original y propia de esta teoría. Si bien ya habíamos hablado del núcleo figurativo en el texto de Banks, aquí aparece con mayor centralidad esta cuestión de que toda representación se organiza alrededor de un núcleo central que es el elemento fundamental
y es el que determina la significación y la organización de la representación. Es decir, lo que va a plantear Abric es cómo un núcleo central le da sentido luego a todo lo demás. Por eso su teoría se llamó teoría del núcleo central. Este núcleo central entonces tiene una función generadora, ya que crea y transforma lo que significan todos los otros elementos, y una función también organizadora, ya que permite, gracias a esta transformación y creación de elementos, cierta idea de estabilización y unificación para la representación. Y las dimensiones son funcional y normativa. Todo esto pueden encontrarlo, leerlo y por supuesto consultarnos todo lo que no se entienda bien. Alrededor del núcleo central se organizan los elementos periféricos, que son una especie de parachoque del núcleo central, es decir, son los que defienden esa estabilidad, esa definición que plantea el núcleo central. Algunas de sus características están planteadas aquí en esta diapositiva. Tienen estas tres funciones, la de concreción, regulación y defensa, ¿no?, fundamentalmente del núcleo central. Bueno, aquí continuamos con las características entonces de los elementos periféricos. Fíjense que la cuestión de la defensa y de la modulación personalizada, además de las representaciones, es lo fundamental, ¿no? Los elementos periféricos son aquellos que permiten ir dando cuenta de las situaciones que se van presentando a partir de la organización central que está propuesta en el núcleo. Finalmente, y a modo de conclusión, entonces podemos entender la relación entre sistema central y periférico, como uno está más determinado socialmente, el otro más individual y contextualmente, ¿no?, en función de lo que veníamos diciendo, atajando de alguna manera el periférico toda la cuestión más propia de ir dando respuesta a las situaciones que se plantean, a partir, por supuesto, de lo que se plantea desde el sistema central. Esto entonces nos permite decir que las representaciones sociales son estables y móviles a la vez, rígidas y flexibles, en el sentido en que hay un sistema central que las estabiliza, que pareciera que es inamovible, pero que sin embargo a partir del sistema periférico van acomodándose y flexibilizándose en función de las situaciones que se van presentando. Bueno, hasta aquí entonces la revisión del texto de Abric. Vamos a ver un poquito qué plantea la autora que sigue, que es Araya Umaña, donde nos va a permitir una comparación de los dos modelos que vimos hasta aquí. Finalmente incluimos este texto bastante sintético de Araya Umaña, que lo que hace es una comparación entre los dos modelos que vimos recién, el estructural de Abric y el procesual, que representa a María Auxiliadora Bange en este caso, pero que es el que sigue la línea original de Moscovici. La autora hace un recorrido por las distintas escuelas. Como les decía, la teoría de las representaciones sociales ha dado lugar a numerosos desarrollos y a muchas críticas también. Pero bueno, lo central del texto, lo que nosotros pretendemos aquí es que puedan ver comparativamente los dos enfoques, el enfoque procesual, que representa un poco lo que vimos con el texto de María Auxiliadora Bange, y el enfoque estructural, que está más representado por la escuela de Aix-en-Provence y cuyo máximo exponente es Abric. Fíjense cómo el enfoque procesual, que sigue la línea original de Moscovici, se va a centrar más en los aspectos constituyentes, es decir, no solamente en el conocimiento propio de la representación social, sino en todo el proceso que llevó a su constitución, como vimos en el texto anterior, ¿no? Cómo se va produciendo a partir de la objetivación y el anclaje la conformación de la representación. En el enfoque estructural, en cambio, el acento está puesto en el producto, no tanto en cómo se logró ese conocimiento, sino en la estructura que le da sentido. Por lo tanto, el primero está más centrado en los aspectos significantes
y el segundo en los mecanismos de organización de contenidos, independientemente de su significación, ¿sí? Fíjense que este sistema en el cual aparece un núcleo central y después contenidos periféricos tiene mecanismos propios que son en los que se ha centrado esta escuela de estudio de las representaciones sociales. La metodología entonces es más de tipo cuantitativa, se utilizan técnicas correlacionales, análisis multivariado, y por el otro lado, en el enfoque procesual, la metodología es más de tipo cualitativo, con material discursivo, análisis de contenido, se utiliza en general entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas, historias de vida, y el enfoque procesual entonces es más cercano al interaccionismo simbólico, y el enfoque estructural está mucho más cercano al cognitivismo, ¿sí? Recuerden que la escuela francesa, que es la que representa la teoría de las representaciones sociales, se ubica junto con el interaccionismo simbólico dentro de la psicología social sociológica, ¿sí? Esa es por ahí una diferencia importante con el otro enfoque, que estaría más ligado a la tradición psicológica en psicología social.